Bueno, mira, fue una reunión muy satisfactoria en donde estuvieron presentes los dos sectores, tanto sanidad vegetal como sanidad animal. Se plantearon todas las inconformidades, estuvieron las autoridades presentes y regresaremos a la mesa el lunes por la tarde, a las 5 de la tarde, para empezar a hablar de los dos temas y empezar a bajar las propuestas de los productores y la propuesta de los representantes de los diferentes sectores y llegar a un acuerdo. Por lo pronto se autoriza por parte de Fiscalía a hacer revisiones a todos los camiones, pero dejarles transitar libremente siempre y cuando se cumpla con toda la reglamentación. Y nosotros estaremos muy al pendiente para que los productores puedan estar transitando y puedan estar trabajando de una manera cotidiana y nivelada. Y nosotros, de acuerdo a los acuerdos que se vaya tomando en las mesas de trabajo, pues iremos bajando estos instrumentos a las autoridades para que puedan ellos en consecuencia aplicarlos de manera inmediata. ¿Un avance positivo entre esto? Un avance muy positivo. Yo creo que estaremos en estos 10 días resolviendo el conflicto que enfrentábamos. La participación de los compañeros es bastante aceptable y las autoridades están abiertas para alcanzar ese equilibrio. ¿Y las mesas de diálogo se alargan? ¿La tregua también se alarga? Si de ser necesario lo tendríamos que hacer. Vemos que salieron algunas inconformidades y más temas que se van a aclarar después. Sí, necesariamente se van a abrir las dos mesas, las dos áreas y no las 5 mesas, ¿no? que también se mencionaron, que viene siendo de movimiento de maquinaria, lo que viene siendo lo que viene siendo Chile, los sectores productivos y todo esto material que se va. ¿Faltaron autoridades dentro de estas reuniones? No, estuvieron casi todas representadas. Yo creo que estuvo la totalidad de las autoridades involucradas. ¿Qué ha pasado con lo que viene siendo la Fiscalía de Robo a Ranchos? Se había hablado de un reacomodo, se mueve a la gente del Ministerio Público no porque haya hecho el trabajo mal, sino porque es una petición social y tenemos que atender a ese reclamo. Finalmente hay un nuevo rostro, un nuevo agente del Ministerio Público igualmente capacitado para el tema y vamos a seguir trabajando con ellos para solucionar los conflictos que se En un principio se pedía toda la remoción de todo el personal. No, se hizo un análisis de lo que se tendría que hacer y se va a hacer el ajuste necesario para que se tenga un buen ambiente de trabajo y armonioso con los productores. ¿Quién se queda a cargo? El licenciado Torres, el agente del Ministerio Público, él se queda al frente y él es el que será encargado de dar resultado de todas las peticiones que están haciendo los productores. Por lo pronto el lunes las primeras reuniones. El lunes arrancamos a las 5 de la tarde, aquí estaremos, si gustan estar, con todo gusto los recibiremos.